Buen día. Es un placer estar juntos otra vez para considerar algo sobre nuestro Señor Jesucristo y nuestra salvación. Es la serie de devocionales sobre la primera carta de Pedro. Y estamos viendo algunos asuntos de introducción y hoy vamos a meternos en los primeros dos versículos. Entonces, ¿por qué no leemos versículos 1 y 2 de capítulo 1? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y ahora es tiempo para hacer sus preguntas de estudio y vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, gracias hoy para el privilegio de indagarnos más en tu palabra sobre tu persona. Ayúdanos por tu Espíritu. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pedro es el gran líder del inicio de la iglesia. Hemos visto a él predicando, sanando, haciendo milagros, siendo encarcelado, con un coraje, nombrando el nombre de Cristo, pase lo que pase. Y a pesar de que él tenía sus problemas en su juventud cristiana, entonces ahora comienza a madurarse y a madurarse más y más. Y entonces en el año 64 Nerón quemó a Roma y un tiempo antes de eso probablemente Pedro había escrito bajo mucha persecución, estando por ser crucificado él mismo, esas dos cartas y estamos considerando la primera. En esta carta vemos un corazón diferente, vemos un hombre maduro, vemos un cambio inmenso en la vida de alguien que había pasado ya 3 décadas con el Señor. Y nosotros vamos a aprovechar de lo que Él nos enseña. Es fascinante que algunos piensen que posiblemente el libro de Marcos debe ser llamado el Evangelio según San Pedro. Si fue Marcos escribiendo, probablemente era Pedro a su lado dándole la información. Marcos era un gentil, no un discípulo de Jesús, nunca conoció cara a cara al Señor Jesucristo. Y entonces, ¿dónde esa intimidad? Sería interesante la próxima vez que lean el Evangelio según Marcos a pensar, ¿eso es la dictación de Pedro? Obviamente por la inspiración del Espíritu. No sabemos, pero hay mucho de Pedro y la influencia de Pedro en el libro de Marcos. El tema de su carta, entonces, escribiendo antes de morir, en una forma similar a las 2 cartas de Pablo a Timoteo. Entonces, Pedro está dándonos el tema de cómo responder como cristianos al sufrimiento porque somos hombres y mujeres de fe, seguidores de Jesucristo. Puesto que el sufrimiento iba a aumentarse, Pedro les dio una perspectiva divina del problema y cómo enfrentarlo. Cristo murió como nuestro ejemplo perfecto. Y vamos a ver eso en capítulo 2, y en capítulo 3, y en capítulo 4, vez tras vez tras vez, Pedro usando a su Señor como el ejemplo perfecto. Y por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros de pensar que somos exentos a la persecución? Entonces, algunas palabras claves que se va a notar en la carta: sufrir, espíritu o espiritual, gracia, someter o sumisión, amar o amor. Y entonces Pedro muestra su corazón a nosotros y eso es lo que nosotros queremos ver en este devocional durante esos días en que estamos aislados en casa o poco a poco regresando a la vida más o menos normal otra vez.
Ustedes tienen en su bosquejo allí en la página web un bosquejo, una croquis de cómo vamos a ver más o menos el libro de Pedro, el currículum para los santos sufrientes. Y básicamente tenemos una introducción que vamos a ver hoy, versículos 1 y 2, y al final 3 versículos de conclusión, 5, 12 al 14, pero en el cuerpo de la carta hay 3 temas: salvación, sumisión y sufrimiento. Muy fácil de recordar: somos salvos, sometidos al Señor y a su voluntad en nuestras vidas, y a veces eso requiere o incluye el sufrimiento. Vamos a ver entonces la introducción aquí a la carta. Y esa primera parte tiene todo que ver con la salvación. Entonces, Pedro nombra quién es el autor. Entonces se identifica que era uno de los 12, el apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿a quiénes está escribiendo? A los expatriados de la dispersión. Inmediatamente identifica que son hermanos y hermanas que ya han sufrido, han sido dispersados después del año 70 o en esos años de persecución y por fin la destrucción de Jerusalén por Tito en 70 después de Cristo, y los cristianos dispersados por todo el mundo del Medio Oriente, y nombra esas diferentes regiones que ustedes pueden ver en un mapa. Y eso habla a nosotros, porque aquí estamos nosotros, yo en los Estados Unidos, hablándoles, ustedes allí en Bogotá, o de pronto esa serie está usada otra vez, están en el Perú o en otra parte de Sudamérica. Somos dispersos en un sentido, cumpliendo la voluntad de Dios como misioneros a este mundo a que Él nos ha enviado. Pero luego vemos algo sobre nosotros. Pedro, el Señor Jesucristo, y ahora nosotros somos los elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación y espíritu. ¡Wow! ¡Qué privilegio que somos los elegidos de Dios, los escogidos! Es una doctrina no muy fácil para entender, pero lo que sí sabemos es que si uno conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces uno puede decir: Dios pensaba en mí antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo como mi Salvador, como quien pagó la redención por mis pecados, y ahora yo soy un elegido, escogido por Dios. Él conoció mi nombre, y entonces los que escuchan a Jesús nombrar su nombre, como en Juan capítulo 10, seguimos a nuestro gran pastor. Elegidos. Él conoció antes, tenía que saber porque es omnisciente, tanto como es soberano. Y entonces, por medio del Espíritu, Él nos atrayó a sí mismo. El Espíritu Santo hace esa obra de convicción del pecado, de iluminar a la persona de Jesús, de hacer entender lo que es la salvación. Y entonces, por la santificación del Espíritu, fuimos traídos a Jesucristo. Pero es fascinante. Siempre al ver esa doctrina de la elección, también se ve no solamente la parte de la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. Porque nosotros somos llamados, escogidos para obedecer. Hay que reaccionar, hay que apropiar, hay que aceptar esa oferta de la salvación que es por gracia, por medio de la fe, la gracia del Señor, la fe que tenemos natamente en nosotros, pero hay que expresarlo, hay que decir gracias por la salvación y tomarla como mía, dada por Cristo, ofrecida por el Padre a nosotros por medio de lo que su Hijo hizo, pero nosotros obedecemos por creer. Y al hacer eso, somos rociados con la sangre de Jesucristo. No en obra nuestra, 100% obra suya. Y estamos bajo la sangre, bajo la justificación. Y por eso la gran presentación, entonces, gracia y paz os sean multiplicados. Gracia, la salvación y todo lo que viene después.
Y la paz es el estado en que nosotros podemos disfrutar todo lo que tiene que ver con la gracia. Y ojalá que sea tu experiencia hoy. Estando en casa, con las dificultades, de pronto con algunos problemas o falta de algo en cuanto a su economía o en cuanto hasta la comida no es tal como quisieras. Hay problemas en la vida o posiblemente hasta lo peor que un pariente, un amado, un cercano ha muerto, ha fallecido por la coronavirus. Gracia y paz todavía puede ser multiplicadas a ustedes en medio de esa tragedia. Entonces vamos a las preguntas de aplicación y ver cómo el Señor puede transformar a nuestras vidas para obedecer. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Alimenta mis ovejas.